Buenos días, shalom para todos nuestros hermanos y amigos. La paz de Cristo a sus vidas en esta mañana. En esta ocasión quiero compartirles acerca del tema de la autoridad. Y para esto quiero leer la palabra de Dios que está en Romanos capítulo 13. Dice, todos deben obedecer a las autoridades del gobierno, porque Dios es quien les ha otorgado el poder. No hay ningún gobierno que Dios no haya establecido. Así que los que se niegan a obedecer a las autoridades se rebelan contra lo que Dios ha ordenado y recibirán castigo. Las autoridades no están para darles miedo a la gente que hace el bien, sino a los maleantes. Así que si no deseas temerlas, pórtate bien, y las autoridades hablarán bien de ti. Dios ha puesto al servicio de Él a las autoridades para tu beneficio. Pero si estás haciendo algo malo, claro que tienes que temerlas, porque para eso tienen armas para castigar. Para eso las ha puesto Dios, para actuar con justicia y castigar a los malhechores. Así que hay que obedecer a las autoridades para que no te castiguen, porque es un deber de nuestra conciencia. Por eso mismo ustedes paguen impuestos. Las autoridades están sirviéndoles en el trabajo que Dios les ha encomendado. Bueno, este es un tema en nuestra actualidad muy controversial, ya que junto con el pecado, Dios quitó esa autoridad del ser humano, o esa autoridad que Dios le dio fue deteriorado por causa del pecado. En ese momento del pecado entró la rebelión en el corazón del ser humano. Porque Satanás, que es el autor del pecado, se rebeló contra Dios en algún momento del tiempo allá en los cielos. De manera que él lo que hizo fue contaminar al ser humano que tenía la autoridad de Dios, porque Dios le delegó a Adán su autoridad. Le dijo en Génesis 1, 26, 27, fructificaos, multiplicaos, sojuzgad sobre la tierra, tener dominio sobre todos los animales del campo. Dios le estaba delegando su autoridad al Señor. Este pasaje también nos habla que Dios es la fuente de toda autoridad. En este tiempo vemos lamentablemente que la iglesia, y es muy lamentable que la iglesia no entienda este principio de autoridad. Hace poco me enteré por noticias que en Brasil un pastor convocó a una reunión de oración a pesar de que la autoridad de su ciudad había prohibido una reunión social. Y producto de esto salieron varios hermanos contagiados con este virus. Queridos hermanos, nosotros a la luz de la palabra de Dios, que somos los hijos de Dios, tenemos que tener mayor responsabilidad y obediencia a las autoridades. Jesús en una ocasión, cuando Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para dejarte libre o para darte muerte? Jesús en ese momento le dice, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dado de lo alto. De manera que no solamente la autoridad está en la iglesia, la autoridad está puesta en toda la sociedad, ¿no? Así que vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, en las casas están los padres. La autoridad principal es el papá. Y algo lamentable es que el padre sin sabiduría no sabe administrar la autoridad que Dios le ha dado. Y entra en un conflicto, en dudas, en no ejercer esa autoridad con la sabiduría que da Dios,
de manera que el hogar se convierte en un caos y hay muchos problemas y con consecuencias muy lamentables. Cómo termina una familia cuando los subordinados, en este caso la esposa o los hijos, no se sujetan a papá. Por ejemplo, tenemos también en el trabajo, en las empresas donde trabajamos, son los jefes. Tenemos en la nación al presidente de la República. Y justamente en este tiempo que le está dando las medidas, las pautas, en la mayoría de la sociedad hay una rebeldía de desobediencia, de enfrentar, de cuestionar una autoridad. Y es muy lamentable que después se pague las consecuencias, muchas veces con la vida misma. Hay autoridad en la calle, están los policías, los semáforos, las cebras blancas para cruce peatonal, está la vereda y la pista que tienen usos exclusivos. Todo esto indica principios de autoridad. En la escuela están los profesores, en la universidad están los magistrados, en los departamentos están los gobernadores, en las provincias los alcaldes. Y así podemos ubicar las autoridades en todo orden social. Y los cristianos somos los primeros en poder obedecer y respetar a nuestras autoridades. Es lamentable que en la iglesia no se entienda este principio. Y por eso dice aquí, así que los que se niegan a obedecer a las autoridades se rebelan contra Dios, porque la fuente de la autoridad es Dios. Y lo que tenemos que nosotros entender es esto, que si alguien que tiene autoridad, tenemos que saber como hijos de Dios que eso ha sido puesta por el Señor, dice, para el bienestar, para el orden, para la armonía. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que dar ejemplo de obediencia y respeto a las autoridades. En este tiempo, por ejemplo, se han anunciado diferentes medidas y como el pueblo no obedece, tienen que poner multas, tienen que poner sanciones. No debemos llegar a ese extremo, que el gobierno, que la autoridad tenga que aplicar sanciones, castigos. Nosotros somos seres inteligentes, creados a imagen de Dios, con capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Es lamentable que haya ese corazón rebelde, resistente a las autoridades. Y más lamentable es que haya eso en la iglesia del Señor. Reconozcamos, hermanos queridos, a la autoridad que Dios ha establecido. Jesús otorgó la autoridad también para la iglesia, no para usarla irresponsablemente, no para usar la autoridad para abusar y usar autoritarismo, que es muy diferente a ejercer la autoridad de Dios. Así que Dios nos ha delegado eso. Alguien dijo, Watchman Nee me parece que dijo, que en el lugar donde yo vaya, si yo me doy cuenta que hay una autoridad, mi corazón debe estar sujeto sin cuestionar dicha autoridad. Y si yo soy la autoridad en el lugar donde me encuentro, debo ser ejemplo, debo conducirme como tal, como aquel que me delegó su autoridad. Es una responsabilidad de manera que podamos estar bajo autoridad o ser nosotros la autoridad. Un día daremos cuenta también de esto. Parece que no fuera tan espiritual hablar de este tema, pero quiero decirles que es sumamente espiritual, porque en el cielo solamente se obedece una voluntad y una autoridad. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, que significa la autoridad de Dios, había llegado a la tierra para poner orden. Porque cuando no se reconoce la autoridad de Dios, hay una anarquía. En el Antiguo Testamento vemos que hubieron naciones que se rebelaron contra todo lo que significa autoridad. Una confusión moral.
Se llega a una degradación del ser humano. Tuvo que Dios, como suprema autoridad, castigar y muchos pueblos desaparecieron. El mundo antiguo fue anegado en diluvio. Queridos hermanos, en este tiempo respetemos y volvamos a la palabra de Dios y obedezcamos a nuestras autoridades que están manifestadas en todas las órdenes de la vida. Quiero decirles también que la única opción que Dios da, que nosotros debemos desobedecer una autoridad, es cuando dicha autoridad muy abiertamente nos diga en contra de nuestra fe y devoción a nuestro Señor. Alguien que nos imponga a desobedecer, por ejemplo, el predicar el Evangelio del Señor, a que nos obligue a negar nuestra fe. En esos casos, como dijo el apóstol Pedro y Juan, nosotros obedeceremos antes que a los hombres a nuestro Dios. Solo en el caso que nuestra fe en el Señor se ponga en duda o en contraposición, es allí donde tenemos que desobedecer. Hermanos queridos y amigos, todos nosotros estamos llamados a sujetarnos a nuestras autoridades. Que el Señor pueda iluminar tu corazón y pueda erradicar esa rebeldía en tu corazón para poder vivir, como dice aquí, quieta y reposadamente. En Tito también menciona 3:1 que nos sometamos a todas las autoridades. Es un mandato de Dios, es una ordenanza de nuestro Señor, de manera que el que resiste, resiste a Dios. Que el Señor nos libre de toda rebelión, de todo orgullo, de toda soberbia. Hermanos queridos, nosotros necesitamos aprender, porque el reino de los cielos consta solamente en reconocer la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Que en esta mañana el Espíritu Santo pueda iluminarte y pueda bendecir tu vida en esta área. Si tú estás en una falencia, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y empieza una vida de sujeción a las autoridades. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Shalom para todos. Bendiciones. Hasta pronto.